Bueno, vamos a comenzar pues esta catequesis en el día de hoy. Si tengo fe, ¿por qué dudo? Vamos a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros, que nos ilumine y nos ayude en esta noche, para que todo lo que escuchamos y aprendamos sea para gloria y honra de la Trinidad. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Vamos a comenzar entonces hablando de la fe. Ya la semana pasada tuvimos ocasión de hablar de la esperanza y hacíamos alusión a que era una virtud teologal, es decir, viene de Dios y Dios también nos ayuda en medio de nuestras circunstancias a poder asumir esa virtud, porque acuérdense ustedes que la virtud es la capacidad de elegir el bien y evitar el mal. Aquí con respecto a la fe, nosotros entonces encontramos lo que nos dice en primer lugar el catecismo, que la fe es una virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone porque Él es la verdad misma. Por eso, por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Para esto, yo los invito a que comencemos con un texto que nos trae una carta del Nuevo Testamento. Es una carta muy bonita, es la carta a los Hebreos. Todo el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, ustedes lo pueden leer en la Sagrada Escritura, nos habla acerca de la fe. Voy a leer todo el capítulo y en torno a él pues vamos a desarrollar esta catequesis. La fe es el fundamento de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Por ella obtuvieron nuestros antepasados la aprobación de Dios. La fe es la que nos hace comprender que el mundo ha sido formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible proviene de lo invisible. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio más perfecto que el de Caín. Ella lo acreditó como justo, atestiguando Dios mismo en favor de sus dones, y por ella, aun estando muerto, habla todavía. Por la fe fue Enoc arrebatado de la tierra sin pasar por la muerte, y nadie lo encontró porque fue arrebatado por Dios. Antes de que fuera arrebatado, en efecto, se dice que había agradado a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradar a Dios porque para acercarse a Él es necesario creer que existe y que siempre recompensa a los que lo buscan. Por la fe, Noé, advertido de cosas que aún no veía, construyó obedientemente un arca para salvar a su familia. Por la fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que solo por ella se consigue. Por la fe, Abraham, obediente a la llamada divina, salió hacia una tierra que iba a recibir en posesión y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra que se le había prometido, habitando en tiendas. Y lo mismo hicieron Isaac y Jacob, herederos como él de la misma promesa. Vivió así porque esperaba una ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, a pesar de que Sara era estéril y que de él mismo ya no tenía la edad apropiada, recibió fuerza para fundar una descendencia porque confió en quien se lo había prometido. Por eso, de un solo hombre sin vigor ya para engendrar, salió una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como la arena de la orilla del mar. Todos estos murieron sin haber conseguido la realización de las promesas, pero a la luz de la fe las vieron y saludaron de lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
Los que sí hablan ponen de manifiesto que buscan una patria. Indudablemente, si la patria que añoran era aquella de donde habían salido, oportunidad tenían de regresar a ella. Pero a lo que aspiraban era una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de que le llamen su Dios, porque les preparó una ciudad. Por la fe, Abraham, sometido a pruebas, estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, y era su hijo único a quien inmolaba el que había recibido las promesas, aquel a quien se había dicho, de Isaac te nacerá una descendencia. Pensaba Abraham que Dios es capaz de resucitar a los muertos, por eso el recobrar a su hijo fue para él como un símbolo. Por la fe, y esperando el porvenir, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Por la fe, Jacob, ya moribundo, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró a Dios apoyándose en el bastón de José. Por la fe, José, acercándose su fin, habló del éxodo de los hijos de Israel y dispuso lo que habían de hacer con sus restos mortales. Por la fe, cuando nació Moisés, sus padres, viendo la belleza del niño, lo tuvieron escondido 3 meses sin temer a las órdenes del rey. Por la fe renunció Moisés al título de nieto del faraón cuando se hizo mayor, prefiriendo compartir los sufrimientos del pueblo de Dios a gozar de las comodidades pasajeras del pecado. Porque teniendo siempre ante los ojos la recompensa, estimaba los sufrimientos de aquel pueblo consagrado como riqueza mayor que todos los tesoros de Egipto. Por la fe abandonó Egipto sin miedo al furor del rey y se mantuvo tan firme como si estuviera viendo al Dios invisible. Por la fe celebró la Pascua y roció con sangre las puertas de las casas hebreas para que el exterminador no tocara los primogénitos de los israelitas. Por la fe pasaron el mar Rojo como si fuera tierra firme, mientras que los egipcios que intentaron pasarlo también perecieron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de que los israelitas dieron vueltas alrededor durante 7 días. Por la fe, Rahab, la prostituta, recibió en su casa a los exploradores israelitas y no pereció con los rebeldes. ¿Qué más diré? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, que por la fe sometieron reinos, administraron justicia, consiguieron las promesas, cerraron la boca de los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon al filo de la espada, superaron la enfermedad, fueron valientes en la guerra, hicieron huir a los ejércitos enemigos y hasta hubo mujeres que recobraron resucitados a sus difuntos. Unos perecieron bajo la tortura, rechazando la libertad con la esperanza de una resurrección mejor. Otros soportaron burlas y azotes, cadenas y prisiones. Fueron apedreados, torturados, aserrados, pasados a cuchillo. Llevaron una vida errante, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, desprovistos de todo, perseguidos, maltratados. Aquellos hombres de los que el mundo no era digno andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y cavernas de la tierra. Y sin embargo, todos ellos, tan acreditados por su fe, no obtuvieron la promesa, porque Dios, con una providencia más misericordiosa para con nosotros, no quiso que llegaran sin nosotros a la perfección final. Ahí tenemos entonces nosotros todo el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, que como pueden ver es ante todo una lectura de la historia de Israel. Por eso en la Sagrada Escritura nosotros encontramos un gran número de hombres y de mujeres ejemplares que se distinguieron por su fe en Dios, cada cual desde su propio contexto histórico y desde su realidad personal, fue respondiendo al proyecto de salvación a pesar de sus limitaciones humanas y sus dudas. Por ese motivo, conocer lo que distinguió la fe de estos personajes es una oportunidad para confrontarnos nosotros mismos con el fin de descubrir y valorar este don precioso que Dios nos da, entendiendo que se trata de un acto consciente y libre de confianza, fidelidad y respuesta personal, pero al mismo tiempo comunitaria, que cada uno vive y demuestra desde su propia realidad. En los primeros versículos del capítulo 11 que acabamos de escuchar, encontramos una de las definiciones más claras de la fe. La fe es seguridad de lo que se espera, es certeza de las cosas que no se ven. Así comienza la carta a los Hebreos, el capítulo 11, en el versículo 1.
Y por la fe recibieron testimonio de parte de Dios los antiguos. Por eso la carta a los Hebreos menciona a algunos de los antepasados de Israel, para demostrar que al igual que ellos, todo creyente que se apoya en la fe podrá salir victorioso de cualquier dificultad o duda que se le presente en su camino. Cada ejemplo referido en este capítulo es ya una interpretación de esos acontecimientos y las acciones que realizaron estos personajes. Y si ellos recibieron testimonio de parte de Dios, es decir, que fueron escuchados y fortalecidos, también nosotros en el momento presente recibiremos esa respuesta segura del Señor. Por la fe es que entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que, como acabamos de escuchar, lo visible fue hecho de lo invisible. La primera referencia que hace es una mirada hacia el pasado, a lo que nadie vio, a la creación, como nos la relata el libro del Génesis. ¿Cómo podemos estar seguros del origen del universo? Lo que nadie vio, lo que nadie supo, lo sabemos nosotros por la fe. Reconocemos a Dios, Creador, gracias a la fe, a partir de lo que contemplamos en la maravilla de cuanto existe y lo que nos ha sido revelado por medio de su Hijo. Por eso San Pablo nos hablará de la gratuidad de Dios Creador, citando al profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 13. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? ¿Quién le dio primero que tenga derecho a recompensa? Porque todas las cosas provienen de Él y son por Él y para Él. Eso nos dice la carta a los Romanos en el capítulo 11. Cuando miramos el Génesis, no nos dice el motivo por el cual Dios aceptó la ofrenda de Abel. Recuerden que el primer personaje que menciona es precisamente Abel y la muerte de Caín. Allí se menciona solamente algunas referencias que pudieron provocar los celos y el enojo de Caín contra su hermano Abel, como el lugar que ocupaba cada cual en la familia, el oficio de pastor o de agricultor, y lo que ofrendaban. Y por eso vemos que Abel ofrendaba lo mejor. La carta a los Hebreos nos hace esa claridad. La ofrenda de Abel fue mejor porque iba acompañada de la obediencia a Dios. Entonces ahí aparece un primer elemento clave para la fe y es la obediencia a Dios. No fue necesario que el Señor hiciera alguna recomendación a Abel, pero sí tuvo que acercarse a Caín para cuestionarlo por su enojo y para advertirle que tuviera cuidado con lo que sentía en el corazón contra su hermano. Otro de los ejemplos que aparece ahí es con respecto a un personaje que es poco conocido para nosotros, y es Enoc, que es hijo de Jared, quien podría pasar desapercibido entre la larga descendencia de los hijos de Adán, pues incluso el nombre de uno de sus hijos nos resulta más familiar, es el nombre de Matusalén. Sin embargo, en el versículo 24 del capítulo 5 del Génesis, justifica esa referencia como modelo de fe para todas las generaciones. A Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Vale la pena entonces darnos cuenta que la conclusión que propone la carta a los Hebreos a partir de la figura de Enoc es una conclusión muy bonita. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que retribuye a quienes lo buscan. Eso está en el versículo 6 del capítulo 11 que acabamos de leer en la carta a los Hebreos. Y luego aparece una figura para nosotros muy conocida y es la figura de Abraham. Y les dice la carta a los Hebreos que Abraham es el padre de la fe por excelencia, pues ninguno como él manifestó tanta confianza y obediencia a la palabra de Dios. Tanto que dice el libro del Génesis, el Señor lo consideró un hombre justo. Esta confianza le llevó a dejar la seguridad de la casa paterna para ir a una tierra que ni siquiera era suya. Después, por su fe, continúa la carta a los Hebreos diciendo, esperó lo que parecía imposible, es decir, un hijo en su ancianidad, superando así los límites y las objeciones de la razón humana. Junto con Abraham se menciona a su esposa, Sara, como modelo de la fe, la cual, siendo estéril y anciana, recibió la promesa de la maternidad.
La carta a los Hebreos menciona positivamente la respuesta de Sara ante las promesas. Sin embargo, en el libro de Génesis, recordemos que Sara se ríe ante el anuncio de su maternidad y las palabras que expresan pone de manera clara el motivo de su incredulidad, porque Sara dice, ahora que estoy pasada, sentiré el placer y además con mi marido ya viejo. Eso lo encontramos en el capítulo 18 del libro del Génesis. Así, la carta a los Hebreos continúa mencionando otros personajes que en la historia de la salvación se distinguieron por su fe. Se menciona a Isaac, a Jacob, al patriarca José, a Moisés, a Rahab. Y a manera de resumen menciona que también podría hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, que eran jueces, del rey David, de Samuel y los otros profetas. Todos esos personajes se distinguieron por su fidelidad y su confianza en Dios. Lograron ser reconocidos por su fe y sin embargo ninguno de ellos logró ver plenamente cumplidas las promesas del Señor. Por ese motivo, tanto los primeros destinatarios de la carta a los Hebreos como nosotros debemos sentirnos afortunados de ser testigos del cumplimiento pleno de aquellas promesas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La conclusión del tema de la fe está en los primeros versículos del capítulo 12. Aquella nube de testigos de la fe es un estímulo para nosotros para que no nos apartemos de todo lo que para que nos apartemos de todo lo que nos estorba y no nos apartemos de lo que nos acerca a la plenitud de nuestra fe. Es decir, la figura de Jesucristo. Y por eso, en torno a la figura de Jesucristo, nosotros tenemos que entrar a considerar 4 elementos que nos ayudan precisamente a fortalecer nuestra fe. Y lo distribuiríamos de esta manera: la fe y la vida interior, el amor y el conocimiento de la verdad, la fe como escucha y visión, y la fe como búsqueda de Dios. Si nosotros miramos lo primero, hablando de la fe y de la vida interior, podemos comenzar con un texto de la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 3, versículos del 17 al 19, y dice San Pablo: que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y cimentados en el amor, podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que os vayáis llenando hasta la total plenitud de Dios. Démonos cuenta entonces que la primera realidad de la fe es que se tiene que vivir en la experiencia interior. La carta a los Hebreos también dice, pero en el capítulo 10, versículo 38, mi justo vivirá por la fe, mas si es cobarde, mi alma no se complacerá en él. Y ahí tenemos nosotros una figura muy significativa, y es precisamente la figura de Tomás. Acuérdense en el capítulo, ya terminando el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, cuando después de la resurrección Jesús se presenta ante los apóstoles, solo hay 10 apóstoles. Faltaba Tomás. Cuando Tomás vuelve, los apóstoles le cuentan lo que ha sucedido y Tomás advierte: hasta que yo no meta mis dedos en sus manos y mi mano en su costado, yo no voy a creer. A los 8 días siguientes aparece Jesús y en cierta medida hace caso a esa pretensión un poco maleducada, digámoslo así, del apóstol Tomás, y le dice: Tomás, aquí tienes mis manos, trae tu dedo, aquí tienes mi pecho, mi costado abierto, trae tu mano y métela en él, y no seas incrédulo sino creyente. Y entonces Tomás le contesta: Señor mío y Dios mío. Es decir, hay una apertura interior, a la revelación de Jesucristo. Porque la experiencia de fe, como lo escuchamos de todos estos personajes que se mencionan en la carta a los Hebreos, es ante todo una experiencia interior. Por eso es, como dice la carta a los Hebreos en el inicio, es certeza de lo que no vemos. Y eso que no vemos está adentro de nosotros mismos.
Cuando yo digo que tengo fe en alguien es porque le creo a ese alguien. ¿Y a dónde le creo? Le creo desde el interior. Si no, no le creo. Y ahí que cuando hay de pronto alguna dificultad entre nosotros, entre una persona y otra, usted le pregunta, pero usted sí me cree, es decir, internamente sí está convencido de que yo no hice tal cosa negativa. Por eso la fe tiene que vivirse interiormente, pero ¿a partir de qué se vive esa experiencia interior? A partir de una experiencia profundamente espiritual. Si no hay una experiencia espiritual, yo no voy a ser capaz de comprender el misterio de la fe. Las cosas externas nos dan una cierta certeza, tienen algún tipo de comprobación. Yo sé que una determinada cosa pesa tantos kilos porque lo puedo pesar. Pero estas realidades de la fe o estas realidades espirituales tienen que ser asumidas y vividas desde una profunda experiencia interior, que va unida al segundo elemento que les propongo aquí, y es el elemento del amor y del conocimiento de la verdad, que van a estar unidas en una sola realidad, en la realidad de Jesucristo. Jesucristo es el amor profundo del Padre y Jesucristo es la verdad plena del Padre. Por eso Jesucristo es la revelación del Padre, es decir, la manifestación de Dios para nosotros. Si vamos a mirarlo primero, Jesucristo se encarga de mostrarnos el camino que nos lleva a la vida eterna. Si tuvieron ocasión de estar en la misa de hoy o de escuchar el Evangelio de hoy, el Evangelio de hoy parte de una pregunta, está en el Evangelio de Lucas, parte de una pregunta que le hace un maestro de la ley a Jesús. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y a partir de esa pregunta surge un diálogo de Jesús con ese maestro de la ley, donde desarrolla Jesús a la pregunta del hombre, ¿quién es mi prójimo? Desarrolla una parábola que estoy seguro que todos recuerdan y es la parábola del buen samaritano. Al final, Jesús le dice, ¿quién fue el prójimo del malherido? Y el hombre contesta, el que practicó la misericordia. Y Jesús le dice, bueno, vaya usted y haga lo mismo. Como quien dice, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Practique la misericordia. Practique la experiencia del amor, que solo la podrá practicar si usted se siente a su vez amado. Porque nos dice el apóstol San Juan en una de sus cartas, es que Dios nos amó primero. Y el amor con el que nosotros respondemos ya es una respuesta a ese amor de Dios. El amor de Cristo por nosotros lo vemos retratado en qué cosas? En lo que nos predica, es decir, en lo que nos enseña, en el modo en que nos catequiza para poder llegar al Padre, en el modo en que atiende a los más pobres, dio de comer al hambriento, visitó a los enfermos, recuerden la suegra de Pedro que está enferma, dio vida a los que habían muerto, consoló al triste, confortó al que se sentía abatido, le devolvió la paz al que quizás la había perdido, le perdonó los pecados a estas personas que estaban marcadas por su pecado. Ejercitó el amor y después manda a los apóstoles a que hagan ellos lo mismo. Amaos unos a otros, como yo os he amado. Es una de las frases más significativas de la Sagrada Escritura. Pero ¿por qué Cristo muestra el amor? Precisamente porque es en el ejercicio del amor en el que nosotros podemos encontrar la experiencia profunda de la fe. Si leemos la carta de Santiago en el capítulo 2, versículo 14, Santiago, nos dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarse por la fe? Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y concluye Santiago diciendo, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré la fe. Es decir, por la manera en que puedo ejercitar la experiencia del amor. Y a esta experiencia del amor manifestada en Jesucristo viene la experiencia de la verdad. Ustedes recordarán cómo una de las preguntas que le hace Poncio Pilato a Jesús es, ¿qué es la verdad? Jesús no se la contesta porque ya la había contestado con la vida entera.
Cuando miramos el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, en el prólogo, encontramos cómo el apóstol se encarga de decirnos: muchos prefirieron la tiniebla a la luz, porque vino la luz, que es Cristo mismo, y muchos prefirieron la oscuridad. Porque muchos han preferido la mentira a la verdad, porque lo único que nos hace auténticamente libres es la verdad. Y en las autopresentaciones que Jesús hace de él mismo, se presenta como la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Es decir, es una invitación a caminar en la verdad, que es Cristo mismo. Por eso es la verdad. Cuando hablamos de que la fe es una respuesta, ya estamos advirtiendo que es una respuesta a lo que Dios revela, a lo que ha revelado en Jesucristo. A veces nos entran muchas dudas porque no sabemos diferenciar entre lo que es una verdad fundamental de la revelación y lo que son cosas transitorias. A veces confundimos las cosas transitorias y le damos más fuerza a lo transitorio que a lo que es fundamental. Y eso nos puede pasar muchas veces en el ejercicio de la vida religiosa o de la vida espiritual. Pensamos que las cosas son lo que está externamente manifestado y no lo que está revelado por nuestro Señor Jesucristo como voluntad del Padre. Un día yo conocí una persona que me dijo que se le había acabado la fe cuando los sacerdotes se quitaron la sotana. Y yo le dije, pues usted no tenía fe en nuestro Señor, sino que tenía fe en la sotana, por tanto no tenía fe. La fe no está puesta en esas cosas que son trascendentales. Por ejemplo, la sotana fue una vestimenta que usaron los sacerdotes durante una época de la vida y ya no la usan más. Pero ahí no puede estar concentrada nuestra fe. La fe tiene que ir más al fondo. Otra vez una persona cuestionó la fe porque la iglesia dejó de celebrar misa en latín. Y entonces que el problema era que entonces se había perdido la verdad de la fe. Y la respuesta es que la iglesia celebró muchísimos años en latín porque el latín era el lenguaje que hablaba el pueblo. El pueblo dejó de hablar latín y la iglesia siguió celebrando la misa en latín. Pasaron muchos años y después cayeron en cuenta que no era necesario celebrar en latín, que cada uno podía celebrar en la lengua vernácula. Y por eso celebramos en castellano, en inglés, en francés, en portugués, en italiano, en la lengua que todos entendemos. Porque es que el misterio no está en la lengua. Lo que está en el misterio es lo que Dios revela para que el ser humano se salve. Entonces ahí tenemos nosotros que concentrarnos en lo que es la verdad. Y cada vez nosotros tenemos que apuntar más y más a la verdad de Jesucristo. Porque si no, nos quedamos concentrados en cosas que son efímeras. Y entonces así nosotros podemos encontrar algunas situaciones que nos resultan anómalas, incluso a veces hasta escandalosas. Pensemos, por ejemplo, ¿con qué se encontraron los apóstoles una vez que Judas traicionó a Jesús? A un lado estaba Jesús, al otro lado estaba Judas, y en la mitad estaban los apóstoles. Los apóstoles podrían haber dicho: no vale la pena seguir a Jesús porque mire Judas lo malo que obró. Los apóstoles, por el contrario, sensatamente y movidos por la fuerza del Espíritu, dicen que a pesar de Judas, que no logró encontrar la verdad de Jesucristo, vale la pena seguir a Jesucristo, aunque Judas se haya equivocado. Y esa figura de Judas nos sirve para comprender tantos hombres y mujeres que a lo largo de la historia de la iglesia se han equivocado, han hecho cosas contrarias al Evangelio. Y ahí entran papas, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos, catequistas, que se han separado de Cristo. ¿Por qué? Porque se han separado de la verdad y por consiguiente han desvirtuado aquello a lo que le tenían que responder. Por el contrario, si yo estoy respondiendo a Jesucristo, estoy entrando cada vez más en un conocimiento de la verdad. Por eso la importancia de formarnos en la fe. Antiguamente se decía: católico ignorante, futuro protestante. ¿Por qué? Porque cuando yo no conozco la fe, lo normal es que cualquier cosa me lleve. Cualquier persona llega a mi puerta, me siembra una duda y yo me quedé con la duda. Me llega cualquier información por internet, por WhatsApp, por las redes sociales, mostrándome una cosa que ni siquiera está en las Sagradas Escrituras. Y entonces, como tampoco conozco ni las Escrituras, ni me he preocupado por conocer mi fe, entonces permito que cualquier cosa se me la lleve. Porque la fe hay que formarla y hay que profundizar en lo que es esencial en nuestra fe. A veces nos quedamos en la parafernalia.
pero no vamos al fundamento de la fe. Si alguna cosa me parece interesante de lo que hemos podido vivir durante esta pandemia, es la vivencia que tuvimos de la Semana Santa. Y fueron varias las personas que a mí me dijeron, padre, mire qué particular, no pudimos ir a la iglesia, pero yo nunca había vivido espiritualmente una Semana Santa como la que viví este año. ¿Y por qué? Porque a veces puede que la Semana Santa se nos quede en una procesión, en un santo bien vestido, en un altar bien decorado, y no más. Pero es que eso no responde a la fe. Claro, son cosas que hacen bonita y que ayudan, pero allá no va lo esencial. Aquí cada vez tendríamos que ir nosotros a lo fundamental. Yo pienso en muchos matrimonios que me ha tocado celebrar. A veces lo fundamental se pierde. Nos quedamos en las otras cosas que son externas y no vamos a lo fundamental. Pensemos en la Navidad. Muchas veces celebramos todo, menos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nos damos regalos, decoramos las casas, gastamos plata a lo loco, pero estamos profundizando en la verdad de Jesucristo, en el misterio de la encarnación. Y como eso, tantas otras cosas. Por eso la fe requiere el conocimiento profundo de la verdad que nos lleva a la máxima de esa verdad, y es la resurrección. Mire que en la segunda carta a los Corintios, San Pablo nos trae ese tema. En la 2 Corintios 4:14 dice, sabiendo de que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará con Jesús. Y luego en el capítulo 15 de esa segunda carta a los Corintios, hace todo un discurso sobre la resurrección, a partir de un problema que él está evidenciando, de que hay algunos que no creen que los muertos resucitan. Y San Pablo empieza con ese tema diciendo, por Dios, ¿cómo andan diciendo algunos que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, es que Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación. Incluso dice San Pablo, seríamos objeto de burla. ¿Por qué? Porque nuestra fe nos concentra en la resurrección, en la vida eterna. Y allá nos tiene que llevar la verdad. A veces en esta realidad hedonista que vive el mundo, pues se ha querido mostrar lo efímero como algo importante. Que yo me sienta bien, que yo sienta mi cuerpo bien, que yo tenga cosas materiales bien, pero me van robando la posibilidad de resucitar, la posibilidad de vida eterna. Y por eso, como queremos poner las cosas en lo efímero dentro de los parámetros del mundo, le vamos dando fuerza a ideas como la reencarnación, ¿no? Lo importante es cómo se vive aquí en la tierra y por eso vuelvo a vivir y vuelvo a vivir y vuelvo a vivir en una condición que siempre será frágil, que siempre será material, y por eso quito la trascendencia. Y varias veces repite la Sagrada Escritura la importancia de la promesa de la resurrección. ¿Qué clase de Dios creeríamos nosotros si cada vez empezamos de cero con una condición de fragilidad y de humanidad? Por el contrario, porque Cristo resucitó, nuestra fe es firme y nuestra fe nos tiene que dar certezas. La verdad nos lleva a la vida eterna, a la resurrección. Y ahí es donde tengo que concentrarme permanentemente, a ver yo en qué creo y cómo estoy vinculado a eso que Cristo me está enseñando. Por eso viene el tercer elemento que les propongo en esta noche y es la fe como escucha y como visión. En San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 10-17, advierte, es que la fe nace de lo que se escucha. Es decir, la fe entra por el oído, por la tontería de la predicación. En la medida en que yo escucho, yo puedo tener una visión más clara de la fe. Nuestro Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, 21 al 24, dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Así pues,
Todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Escuchar que va más allá de lo que se oye. Yo puedo oír cosas y no medito en ellas. Cuando yo estoy en una plaza de mercado, cuando yo estoy en una feria del pueblo, cuando estoy en una fiesta popular, oigo mucho ruido. Está la música, está el vendedor, está el que grita cosas, está el que ofrece cosas, está el otro que está cantando una canción en voz alta. Al final yo estoy oyendo ruido, pero no estoy escuchando. En cambio, el que escucha es el que dispone la atención. El que dispone a ver qué es lo que el otro me está diciendo. ¿Para qué? Para meditarlo en el corazón. Y por eso la fe requiere ante todo un momento importante de escucha. Escuchar en el interior lo que Dios me quiere mostrar. Y ahí viene la unión con aquello que es importante que yo pueda ver, a pesar de que las circunstancias sean muy, muy adversas. Y para que comprendamos esta realidad, les traigo un pasaje que seguramente está en la memoria de todos ustedes, y es aquel episodio en el que el Señor viene caminando sobre las aguas, ahí están los apóstoles en la barca, cuando lo ven venir, Pedro, en cierta medida, como para desafiar al Señor, le dice: Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: venga pues. Y dice la Escritura, eso está en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 14, y dice la Escritura que Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Pero acercándose a Jesús vino el viento y entonces a Pedro le entró miedo. Y como se empezó a hundir, le gritó: Señor, sálvame. Jesús manda la mano, lo coge y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Démonos cuenta, lo extraordinario no era el viento, lo extraordinario era que estuviera caminando sobre las aguas. Pero Pedro se ve desvanecido no por lo extraordinario, sino por lo ordinario, el viento. El viento lo hizo dudar, lo ordinario lo hizo dudar. Y por eso perdió la experiencia de lo extraordinario. Y ahí el Señor le reclama diciéndole: por Dios, ¿por qué te falta fe? ¿Por qué tienes tan poca fe? ¿Por qué has dudado? Si miramos nuestra historia, son muchos los momentos particulares en los que Dios nos ha rescatado. Muchos. Pero, lastimosamente, esos muchos momentos pasan desapercibidos por nuestra vida. Y solo aquellos momentos en los que sentimos que flaqueamos son esos momentos en los que perdemos hasta la fe. Y entonces un avión medio se mueve y el mundo se nos va a acabar. Viene un problema económico y el mundo se nos va a acabar. Mire, este virus, ¿qué es lo que más daño ha hecho el virus? Ha sacado a flote cuánto miedo tienen o tenemos todos los seres humanos a la muerte. Ha podido más el miedo que el mismo virus. ¿Por qué? Porque sentimos desconfianza. Porque en medio de la adversidad, que claro que está, no podemos desconocer que el virus no es adverso a nuestra realidad, pero a pesar de toda esa adversidad, ¿a dónde viene mi confianza en el Señor? ¿Cuántas circunstancias de miedo nos llevan a dudar de la presencia del Señor? ¿Por qué no hemos logrado reconocer aquellas otras realidades, que son muchas, en las que el Señor ha manifestado lo que es su presencia y lo que es su gracia? Pasa como cuando nos da un cólico, le echamos la culpa a lo último que nos comimos y no a una serie de cosas que nos fueron afectando. Pues lo mismo nos puede pasar a nosotros en esta realidad de fe. Como no sabemos escuchar y como no sabemos mirar con profundidad, no somos capaces de fortalecernos en la fe. Les he insistido muchas veces en las predicaciones y en las catequesis la importancia de la oración de acción de gracias. ¿Por qué? Porque cuando estoy haciendo oración de acción de gracias ya estoy reconociendo. Es que solo sabe agradecer el que sabe reconocer.
si no agradece. Si yo no reconozco lo que ha pasado en mi vida, no agradezco. Si usted me da un regalo y yo no se lo agradezco, yo no estoy reconociendo que usted me dio un regalo, fruto de su generosidad. Y en cierta medida usted se siente un poquito incómodo, dice, pero vea pues le mandé un regalo con tanto cariño y ni siquiera las gracias, no me dio ni la hora. Cuando estoy agradeciendo es porque ya estoy reconociendo. Y yo les aseguro, si nuestra oración fuera más de acción de gracias que de petición, aprenderíamos a reconocer mucho más la presencia de Dios en nuestra vida. Pero la mayoría de veces nuestra oración es de petición, que es más una lista de mercado, un memorial de lamentos y de reclamos a Dios nuestro Señor por cosas que nos faltan o que creemos nosotros que nos faltan y no sabemos a ciencia cierta si realmente nos convienen para nuestra salvación. Volviendo a la carta a los hebreos que leímos al principio de esta catequesis, fíjese que todos esos personajes que se mencionaron a lo largo de la historia de la salvación confiaron más allá de lo que pudieron ver. Empiecen por nuestro padre Abraham. Le prometió ser padre de una gran nación y cuando nuestro padre Abraham murió, solo tenía un hijo, pero confió y esperó, vio más allá. Si miramos una figura como la de la Santísima Virgen le dijeron, usted va a ser la madre del Señor. Y ella respondió, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. ¿Cuántas dificultades tuvo que afrontar la Virgen a lo largo de toda su vida, incluida la misma muerte de su hijo? ¿Qué pudo haber estado pensando la Santa Señora al pie de la cruz? Pero siguió esperando y esperó con confianza en el Señor. Cuando miramos hombres y mujeres que han sido mártires en la iglesia, perseguidos, calumniados, vituperados en su buena fama y han pasado años en las cárceles y algunos han dado hasta su propia vida, ellos, ¿qué fue lo que pasó en ellos? Supieron escuchar y supieron ver más allá. Los movió la trascendencia, los movió la vida eterna. ¿Por qué? Porque tuvieron fe. Y por eso viene el cuarto elemento con el que termino esta catequesis y es el de la búsqueda de Dios. La fe es una constante búsqueda de Dios nuestro Señor, que no nos puede dejar como un velero en alta mar, que va y que viene sin que nosotros sepamos para dónde vamos. Al contrario, nosotros tenemos que encontrar que ahí hay precisamente en el Señor una fuente inagotable. Es el Señor mismo el que nos va a permitir a nosotros acercarnos y creer. Miren, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, hay dos versículos que quiero traer. Uno es Juan 4:14 y otro es Juan 6:35. En Juan 4:14 dice, pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Esa es la conversación que tiene con la samaritana, cuando le dice, si conocieras el don de Dios. Y luego más adelante, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 6, cuando está hablando del discurso del pan de vida, en 6:35, dice Jesús, yo soy el pan de la vida, el que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Y vemos cómo hay en dos momentos peticiones que le hacen las personas a Jesús. En una, un hombre que quiere ser curado, que le curen a su hijo, Jesús le dice, bueno, pero usted sí tiene fe, porque todo es posible para el que cree. Y el hombre le contesta, yo creo, Señor, pero aumenta mi poca fe. Esa oración es muy bonita, está en Marcos capítulo 9, versículo 23. Yo creo, Señor, pero aumenta mi poca fe. Y también los apóstoles, hay un momento en que ellos mismos, en el capítulo 17 de Lucas, ellos mismos le piden, Señor, aumentanos la fe. Y ahí es donde Jesús le dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a esta morera o a esta mata, arráncate de raíz y vete al mar, y ella los obedecería. Pero ellos le están diciendo, Señor, aumentanos la fe. Por eso tenemos que estarla buscando permanentemente y solo la podemos buscar a partir de los tres elementos anteriores, de una profunda vida interior,
de un descubrimiento de que Cristo es el amor y la verdad, es decir, de que en el ejercicio de la misericordia y en la esperanza de la vida eterna estamos respondiéndole a la revelación de Dios, porque la fe es una respuesta y por eso tenemos que aprender a escuchar y a ver más allá, gracias precisamente a los ojos de la fe. La duda hace parte de nuestra condición humana y dudamos de todos y de todo. Digámoslo, hace parte de nuestra inquietud. El problema no es dudar, el problema es quedarnos en la duda. Y por eso cuando viene la duda, también tiene que haber una experiencia de querer profundizar en aquello en lo que estoy dudando. Tenemos una fe muy rica. Dios mismo se manifestó. ¿Cómo es de grande la fe que ha llevado a tantos hombres y mujeres de todas las lenguas y culturas, de todas las edades, al encuentro con la salvación, es decir, a ser santos? ¿Por qué nosotros no? Sin duda, las circunstancias actuales, el querer racionalizarlo todo, el querer sacar la vida de Dios, es decir, que no tengamos una moral, que no tengamos como unos principios como proyecto político, pues también nos va afectando. A veces queremos pensar que las cosas creadas por el hombre son omnipotentes y poderosas y después nos damos cuenta que no. ¿Por qué permitimos que todas esas cosas nos generen tantas dudas? ¿Por qué no le creemos al que le tenemos que creer? ¿Por qué no dejamos que Dios sea Dios? Aquí tenemos nosotros una tarea importante. Hay que creer en Cristo y hay que creerle a Cristo. Si no le creemos a Cristo, ni creemos en lo que Cristo nos dice, nuestra fe será cada vez más frágil. Y por eso, como dice la Escritura, estaremos construyendo sobre la arena. Cuando venga el viento, cuando venga la tempestad, nos tumba la casa. Por el contrario, si creemos en Cristo y le creemos a Cristo, estamos construyendo sobre roca firme. Vendrán los vientos, vendrán las tempestades, pero ahí estaremos firmes, porque el Señor es el que nos sostiene. Acuérdense ustedes, la fe es una virtud teologal, viene de Dios. Dios nos la regala, pero nosotros la tenemos que trabajar. Y la fe, mis queridos amigos, también se pierde. Y por eso dice San Agustín, es más fácil resucitar un muerto que una persona que haya tenido fe y la pierda, la vuelva a recuperar. Por eso no dejemos que cualquier ladrón venga y nos la robe. Profundicemos en ella. Ni nos demos el lujo de jugar con la fe. Hay gente que con una facilidad pasa de un evangelio a otro, como decía la primera lectura de hoy de la carta a los Gálatas. Y lastimosamente cuando una persona empieza a pasar de un evangelio al otro, o sea, como de una iglesia a otra, a ver qué está pasando, al final termina creyendo en nada. Fortalezcámonos en la fe. El mundo es difícil, la tiniebla es grande, pero la luz es más fuerte que la tiniebla y Dios es más grande que las dificultades. Por eso hagamos nuestra la oración de este papá que mencionaba ahora en la Escritura. Creo, Señor, pero aumenta mi poca fe.